Bueno, este ejercicio es para una partícula que está moviéndose en un campo magnético y dice entonces que un campo magnético de 0,15 Tesla está dirigido a lo largo del eje X positivo, o sea, vamos a anotar esto al tiro. El campo magnético vamos a decir que es constante, V sub 0 y que está en el eje X, por lo tanto tiene un vector I unitario. Un positrón que se mueve con rapidez de 5 por 10 a la 6 metros por segundo entra al campo magnético a lo largo de la dirección que forma un ángulo de 85 grados con el eje X. Entonces vamos a decir que en general el positrón se va a mover con una velocidad que tiene tres componentes. Y vamos entonces a imponer que la velocidad inicial entonces tenga tanto las componentes X e Y, o claro, que sea V sub 0 X, un Y más un V sub 0 Y por un J. Y entonces que estas sean la rapidez con la que viene, que son los 5 por 10 a la 6 metros por segundo, y con los respectivos vectores unitarios, que respecto entonces al eje X van a ser 85 grados. Entonces dice, se espera que el movimiento de la partícula sea una hélice, y esto lo esperamos debido a que, bueno, lo vamos a mostrar con las ecuaciones, pero en el eje X, debido a la fuerza de Lorentz, no va a tener aceleración y por lo tanto esa componente va a ser constante, y entonces va a hacer que el movimiento sea una hélice, ya que el campo magnético hace que las partículas giren. Entonces, la primera pregunta es calcular el paso, o bien, como vemos acá en el monito, es la distancia entre dos ciclos, y el radio de la trayectoria que vendría a ser esto, o básicamente la amplitud de la oscilación. Entonces vamos a calcular este tipo de cosas. Y para esto entonces vamos a recurrir a las ecuaciones de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas es la masa por la aceleración. Y en este caso la única fuerza que está presente es la fuerza de Lorentz, que es de la forma Q y la velocidad cruz del campo magnético en el que está. Entonces para poder resolver esto vamos a escribir esto en términos de ecuaciones diferenciales. Y desde aquí partimos entonces. Entonces reescribiendo esto, tendríamos las siguientes ecuaciones. Primero vamos a calcular el producto cruz, que sería Q B sub XY más B sub IJ más un B sub ZK. Entonces cruz, el campo magnético que es B sub 0 por el I unitario. El producto cruz, entonces este vector I cruz I es 0. J cruz I, eso es menos K. Así que esto va a dar menos Q B sub 0 B sub I K unitario. Y este producto cruz que está acá, que es K cruz I, eso es J positivo. Así que es Q B sub 0 y B sub Z con el J unitario que está asociado. Y entonces, vectorialmente podríamos decir, o por componentes, la componente X sería, como vemos acá, no hay ningún vector unitario que esté asociado a la componente X, así que esto es 0, y por lo tanto esto nos dice que la velocidad en X es constante, que era la velocidad inicial que entonces portaba, por lo tanto sería la rapidez inicial, que era ese 5 por 10 a la 6 metros por segundo,
por este coseno de 85 grados. Y las otras componentes entonces, la componente y sería la que está asociada a este vector y por lo tanto es q b sub 0 b sub z. Hacemos lo mismo con la componente z y entonces esto nos da menos q b sub 0 b sub i. Solo por comodidad vamos a trabajar con la componente i. Entonces esta ecuación vamos a decir, la vamos a reordenar un poquito por términos prácticos que ya vamos a ver. Va a quedar de esa forma. Entonces hay que tomar nota a estas dos ecuaciones diferenciales, hay que resolverlas. Entonces el detalle está en que si yo por ejemplo derivara esta ecuación respecto al tiempo, aquí me va a quedar una segunda derivada y aquí me va a quedar una derivada respecto a z, o sea, perdón, respecto al tiempo de la componente z de la velocidad. ¿Qué es esto? Entonces vamos a hacer el reemplazo. Entonces derivando tendríamos la siguiente ecuación diferencial. Esto era q por b sub 0 de b sub z a dt. Y entonces como esto lo conocemos, entonces q b sub 0. Y aquí introducimos entonces la derivada que es menos q b sub 0 entre m por la componente i de la velocidad. O sea que si reagrupamos estas cosas nos va a quedar esta ecuación diferencial q cuadrado b sub 0 cuadrado sobre la masa al cuadrado y con la componente i de la velocidad. Esta ecuación es tipo oscilador armónico, que si no la recuerdan es de esta forma. Y las soluciones de esta ecuación diferencial son de la forma a coseno de un omega por t más una cierta fase, que va a depender de las condiciones iniciales. Que por ejemplo para t igual 0 eso vendría a ser algo así como la posición inicial. Entonces si hacemos esto mismo, identificamos el omega al cuadrado, que es la frecuencia de oscilación, es este factor que depende de la carga, de la velocidad y de la masa. Y entonces la solución, al menos para la velocidad, que le vamos a quitar, entonces vamos a decir que respecto a su velocidad inicial en la componente i, es la velocidad inicial, no, perdón. Vamos a dejar así, que esto es la velocidad inicial en i por el coseno de omega t. Entonces cuando el tiempo es 0, este factor se me hace 1 y tiene la velocidad que tenía inicialmente en esa componente. Entonces donde la componente i inicial era la rapidez inicial, ese 5 por 10 a la 6, si bien recuerdo, metros por segundo, por el seno de 85 grados. Y entonces, en consecuencia, podríamos encontrar la componente z simplemente derivando. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí porque la pregunta que nos hacen es encontrar el paso, o sea, la distancia que recorre en un ciclo. Lo que podemos identificar acá es la frecuencia. Bueno, frecuencia angular, ¿cierto? En la frecuencia angular, primero es 2pi sobre el periodo, o sea, el tiempo que hace un ciclo, que según los resultados que encontramos acá, está en términos de los datos que conocemos.
Así que de esta forma podríamos encontrar el tiempo que demora en dar un ciclo, que es el periodo, que es entonces 2pi por la masa dividido Q por V sub 0. Entonces ahora teniendo ese tiempo, lo único que debemos hacer es calcular la distancia que recorrería en ese tiempo, pero en el eje X. Pero recordamos que esa velocidad es constante debido a que no tiene aceleración en ese eje. Entonces, como la velocidad es constante, que era la rapidez inicial por el coseno de 85 grados, entonces esta distancia P, que en el fondo es esta velocidad por el tiempo, es V sub 0, coseno de 85 grados, y este tiempo entonces es 2pi por la masa entre Q V sub 0. Entonces aquí tenemos una expresión para el paso. Ahora, para la parte B dice encontrar el radio de la trayectoria. Que sabemos que en la componente y en la componente z va a ser un círculo si es que no tuviera velocidad en x. Entonces, si la velocidad en x fuera 0, el movimiento es simplemente un círculo. Y entonces, a través de las expresiones de las componentes y z, podríamos decir cuánto es lo que se mueve en cada eje, o bien la amplitud de oscilación. Que esa amplitud entonces va a ser el radio de la circunferencia que está describiendo. Y en el caso que estamos viendo acá, que tiene velocidad en x, lo que hace es esa circunferencia en el tiempo es ir moviéndose, entonces hace una helicoidal o una especie de resorte. Entonces basta con estudiar la componente y, porque la conocemos. Esto era la componente inicial por el coseno de la frecuencia que nos es conocida. Esto era Q V sub 0 entre la masa. Entonces, como tenemos la velocidad para obtener la posición y encontrar entonces la amplitud de oscilación, integramos simplemente. Y entonces desde el punto de referencia, que sería el punto inicial, tendríamos que la oscilación es de la forma velocidad inicial, omega, la integral de coseno es seno de omega por t. Y entonces este factor que está acá, que es V sub 0, y dividido la amplitud de oscilación, que es Q V sub 0 entre m por esto. Esta es la amplitud de oscilación. Que esta oscilación es la misma para cada uno de los ejes, así que este es el radio de giro. Así que de esta forma, este V sub 0 i, que era la componente i de la velocidad inicial, es V sub 0 seno 85 grados por la masa y Q. Y entonces el otro término que tiene que ver con el tiempo lo dejamos acá. Entonces este término que está acá viene a ser el radio de giro.